Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, Canal 19, y como siempre esta tarde-noche a las 7 en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Hoy vamos a hacer un programa que tiene un propósito muy claro. Vamos a conversar con una educadora, teóloga, religiosa, desde esa mirada a qué cosa es y qué implicaciones tiene una política de igualdad, de equidad de género. Con la intención de que todo el que está inquieto, porque aquí se ha generado muchas confusiones, se ha jugado a confundir para manipular, porque un confundido es fácil de manipular. Yo como creo que este es un tema importante, educativo, vamos a tratar el tema con ese propósito, de que la gente tenga una información digamos, mínima que le permita seguir buscando y poder formarse una opinión, posicionarse sobre un tema que está en discusión. Ese es el diálogo que vamos a hacer hoy en este programa con una persona bastante calificada para ello. Mañana es el día del maestro y la maestra en la República Dominicana, y obviamente siempre será una ocasión para celebrar, para reflexionar, para pasar balance, para reasumir compromisos, y generalmente concluye la semana de actividades que en las distintas seccionales del sindicato organizan, y también las autoridades hacen algunas cosas para conmemorar la fecha. El sindicato tuvo una reunión en el marco de la ceremonia de entrega de los reconocimientos al mérito magisterial que hace el gobierno. Recibió a una comisión de la ADP y abordaron como 3 cuestiones específicas de la agenda que están discutiendo con el ministerio, que requieren de la intervención del gobierno de manera directa. Un tema tiene que ver con la cuestión de los salarios de los jubilados y pensionados, otro tiene que ver con la construcción de un anexo, una extensión al hospital del SENMA, de acá de Santo Domingo. Y el otro tema tiene que ver con la unificación del salario para los profesores y profesoras del nivel básico, que están primaria, que están trabajando en jornada extendida, con los de media. Ese es un asunto, ¿verdad? Pero yo quiero, antes de pasar al diálogo que acabo de anunciar que vamos a tener en el día de hoy, a hacer 2 comentarios de 2 temas de esta semana. Una semana muy movida, muy caliente, y que nos deja cada vez los dominicanos y las dominicanas tenemos razones para la indignación, para la jugada, ¿no? a matar la capacidad de asombro, porque es tanto que hoy un tema sustituye al otro y no da tiempo como para que la gente ni siquiera coja aire. En esta semana, un consorcio de periodistas
de investigación, un consorcio internacional en el que participaron más de 50 periodistas, aportan, en el caso dominicano, la periodista Alicia Ortega hace parte de ese consorcio, aportan nuevas revelaciones en el caso Odebrecht. Esas revelaciones no hacen más que confirmar cómo desde el más alto nivel del gobierno de la República Dominicana se ha actuado para obstruir la justicia, para impedir que se haga justicia y garantizar impunidad. En el caso de Punta Catalina, siempre señalamos cómo era posible que en un país se paguen una empresa que define una trama internacional de corrupción como la que definió Odebrecht, que además trasladó la oficina encargada de llevar a cabo toda esa trama de corrupción, de paga de soborno para lograr adjudicaciones de obras de los gobiernos, estaba tan confiada, tan segura, tenía tantas condiciones para operar que decidió, cuando la cosa se complicó en Brasil, trasladarla a la República Dominicana porque encontraba un ambiente más seguro. ¿Cómo podíamos pensar que esa empresa que tenía su oficina para operar esa trama de corrupción aquí pagara sobornos por las obras de menor volumen y por la de mayor volumen, por el megaproyecto, no pagara un solo centavo de soborno? Es decir, ¿quién iba a creerle eso al Procurador General de la República? ¿Quién? Por eso se convirtió en un relajo en este país. ¿Quién iba a creer, quién iba a entender como normal este empeño del presidente de la República por crear su comisión para que le hiciera su investigación y le santiguara todo el entramado de corrupción que rodeó esa obra a Punta Catalina? Es decir, ¿cómo se podía ver normal que existiendo un ministerio público que tiene una responsabilidad que la Constitución le confiere, el presidente de la República elige una obra y decide que esa no, que de esa él se encarga? Y él crea su comisión para que le haga una investigación que le diga que todo está perfecto como al efecto. Eso fue lo que pasó. Entonces, lo que ha revelado esta investigación, señores, es estremecedor, pero no por los datos que aporta, que de algún modo el pueblo dominicano sabía, porque por eso se calificó de mareo todo lo que estaba haciendo el Ministerio Público y la caricatura de expediente que presentó. Cuando se le escapa la página 14, que incluye Punta Catalina, y dice luego, eso fue que se le pasó, ¿verdad? Y luego dice, no, Punta Catalina, buscamos, investigamos y no encontramos absolutamente nada. Señor, eso es una cosa terrible. Cuando la autoridad pública, la autoridad que tiene que responderle a la sociedad, la que tiene que garantizar los intereses de la sociedad, es la que actúa para proteger, para garantizar impunidad. Todas esas páginas borradas que tiene lo que le entregó Odebrecht al Ministerio Público. Yo tengo derecho a pensar, y cada dominicano y dominicana tiene derecho a pensar, que esas páginas se borraron en coordinación entre el Ministerio Público y la empresa mafiosa. Y lo acepta el Ministerio Público, obviamente, pero también lo aceptó el juez como algo normal. Ahora sale en estas revelaciones. Más de 39 millones de dólares se pagaron en sobornos por Odebrecht, por Punta Catalina, solamente por Punta Catalina, con nombre falso, con seudónimos.
Y hay gente que te va a venir con el cuento de que no sabía que le estaban... Pero ¿por qué usted, si usted está haciendo un trabajo legal, por qué usted tiene que aceptar que le paguen con una cuenta que pasa por 7 bancos? ¿Por qué usted tiene que aceptar que le pongan un sobrenombre, un seudónimo, Cabezón, Caballero, Casa 1, Casa 2, el alemán? Es decir, ¿por qué tú tienes que aceptar eso? Pues si yo estoy haciendo un trabajo legal, que me paguen con mi nombre. Empresas que no se conocen. Se queda desvelada toda la trama de complicidad, señores, que hay aquí. A nivel del poder económico, a nivel del gobierno y de instituciones que se supone deberían actuar para garantizar la representación de los intereses de la sociedad dominicana. Es terrible. Pero ahí está la denuncia querella que había depositado Somos Pueblo, Centro Juan 23, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, el Bono. Tenían cualquier cantidad de datos, pruebas, pero este Ministerio Público no tiene interés en investigar. Por eso nadie cree en él. Por eso no le han creído lo que las informaciones que han dado respecto del caso de David, porque no tienen credibilidad y no la tienen por eso. Señores, eso es una confirmación de la necesidad que tiene este país de entender que tiene una oportunidad en la coyuntura del 20. Aquí hay que generar un cambio con compromisos mínimos que aseguren un ministerio público, una comisión independiente que investigue toda esta trama de corrupción y produzca sanción en este país. Esta sociedad necesita eso. Este país necesita eso. Este país tiene que mandarle una señal a la clase política y a la clase poderosa, a los que tienen poder económico. Esta oligarquía que tiene una actitud de complicidad y de protección. Por eso, miren los empresarios que fueron que se dice que fueron a decirle al presidente de la República que tire para adelante con su propósito reeleccionista. Esas pretensiones sobre la base de lo que ha sido a lo largo de la historia de este país, los afanes continuistas de los gobiernos, lo que describió genuinamente el propio Danilo Medina cuando dijo en el 2012 por qué no optaría por la reelección. Lo dañina que era la reelección, porque un presidente que aspira a reelegirse tiene que estar en disposición, dijo Danilo, de tragarse un tiburón podrido sin eructar y lanzar los escrúpulos al zafacón. Y ya él lo lanzó en el 16. Y ahora, contra viento y mareo, con todos los factores en contra, el que con mayor sinceridad, yo no sé si consciente o inconsciente, lo ha dicho, es ese diputado que caminó el planeta a nivel de las redes sociales, ese Manuel Díaz de Villa Altagracia, que hizo una explicación, digamos, graficó la manera como actúa, como está actuando el gobierno con el tema de buscar la reelección. Dijo, sí, no. Si no están los votos, van a estar, lo vamos a buscar. ¿Y cómo que ustedes lo van a buscar? Oh, usted no sabe cómo es. ¿Usted sabe cómo es que se buscan los votos aquí para reformar una constitución? Comprando. Comprando conciencia. Y hay gente, repetidores en los medios de comunicación que le quieren decir a este pueblo que eso no es nada, que es democrático, que la Constitución dice cómo se cambia, cómo se puede modificar. Sí, pero por favor, una cosa es hacer una reforma para dar respuesta a necesidades
de la sociedad, del Estado, en su ordenamiento jurídico, y otra cosa es construir una mayoría sobre la base de la compra de conciencia con recursos del propio pueblo. Esas son cosas totalmente distintas. No me digan que porque compren muchos diputados y logren un número para pasar la reforma que le permita reelegirse de nuevo o plantearse la reelección a Danilo Medina, ya está perfecto, eso es correcto. Hay algunos que llegan más lejos y dicen, no, pero si tú no me presentas un video donde se vea que están entregándole el dinero al diputado que compraron, entonces no se compró, por favor. Si usted está mirando la correlación de fuerza, los partidos de oposición que han fijado postura con respecto al tema. Si un diputado, 2, 3, 4, 5 de esas organizaciones de la oposición aparecen mañana votando por la reelección o facilitando que pase la reforma, por favor, no nos agredan más de lo que nos han agredido. Todos sabemos cómo es, como dijo el diputado de Villa Altagracia, Manuel Díaz, así mismo como es. Si no están los votos, van a estar, porque lo vamos a buscar, porque el poder no se desafía. Y por eso, miren lo que ha pasado, el Congreso militarizado, toda esta semana, virtualmente parado por decisión del presidente de la República, porque eso de que fue el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, que pidió, no, hombre, no, esa gente han demostrado que ninguno toman decisiones por sí mismo. Es una decisión del presidente de la República, que es el comandante en jefe de los organismos de seguridad, de la policía y del ejército. Un Congreso tomado militarmente, por favor, y vamos a ver esto como un asunto normal. No. Yo creo que estamos compelidos, los dominicanos y dominicanas, que creemos en que tenemos derecho a vivir en una sociedad gestionada con un mínimo de decencia, que ponga a los seres humanos en el centro, que adecente un poco el ejercicio de la función pública, la gestión del Estado. Tenemos la obligación de dar un paso al frente, hacer algo, lo que podamos, todos podemos hacer algo para ayudar a que la República Dominicana salga de este estado de cosas en que está, porque sencillamente esto es vergonzoso. No hay manera de describir lo que está pasando en la República Dominicana sin que haga que uno se sienta tocado por los sentimientos más profundos. Pero la indignación no se puede quedar en indignación, ni en lágrimas, ni en emociones. Tiene que traducirse en acción de compromiso, en acción que apunte a una ruta, a un reencauzamiento de este país. Vamos a hacer una pausa, señores, y vamos a regresar para tener nuestro diálogo con la invitada de lujo que tenemos en el día de hoy. Una pausa y regresamos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do.
Gracias por seguir compartiendo con nosotros y nosotras el contenido de Café para Dos. Como indiqué en la introducción del programa, vamos a tener un diálogo de un tema que está muy en la actualidad y vamos a hacerlo con una persona que tiene todas las condiciones, las calidades para hacerla. Me refiero a la maestra educadora Rita Ceballos. Rita es educadora, pero tiene de formación base filosofía, tiene un doctorado en ciencias sociales y ella es teóloga también, con especialidad en estudios bíblicos. Y con ella, que además tiene toda una trayectoria de trabajo en el campo de la educación, por un buen tiempo fue coordinadora del Centro Cultural Poveda. Vamos a tener este diálogo sobre un tema que está muy en el tapete, el tema de la política de género que se ha planteado en una orden departamental en el ministerio, que está contemplada también ese compromiso de formar para la igualdad, la equidad de género en la propia Constitución de la República, en la propia Ley 6697 y en el Pacto Educativo que se firmó en abril del 2014. Pero se han generado muchas inquietudes con relación al tema y yo pienso que lo mejor es, desde los espacios que podamos, hacer este diálogo. Rita, bienvenida nueva vez a Café para Dos. Tenía mucho que no venía. Gracias, María Teresa, por la invitación. Agradezco mucho poder compartir con todos los amigos y las amigas de Café para Dos. Así es, y yo creo que también este es un regalo a los maestros y las maestras en la víspera de su día, que es mañana, 30 de junio. Rita, la política de género, lo que se ha planteado es una orden departamental plantea la elaboración de una política de género para incorporar esta perspectiva en el currículum dominicano. Cuando hablamos de una política de género, ¿de qué estamos hablando? Fíjate, María Teresa, cuando hablamos de una política educativa, es una política pública. Cuando desde el Estado se definen políticas públicas, parte del reconocimiento de una realidad, ¿sí? En este caso, cuando se trata de políticas orientadas a la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, por eso política de género, hombres y mujeres, se plantea primero que existe la desigualdad, ¿sí? Es el reconocimiento de que hay una desigualdad que es estructural, ¿sí? Por eso es una política de Estado, ¿eh? Es una desigualdad que no es de mi casa, ¿qué pasa? Exacto. No es de lo individual ni de lo privado, sino de lo público. Es una política que afecta a toda la población, es una desigualdad que afecta a toda la población. Por eso, desde el Estado se plantean acciones orientadas a, transformar esa realidad de desigualdad, ¿sí? En el Estado Dominicano tenemos, pues lo conocemos, en la agenda pública está el tema de trabajar para la disminución o la erradicación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Sí. La ley... la Estrategia Nacional de Desarrollo lo plantea contundentemente. Y hay varias leyes, hay varias políticas en los diferentes, estratos de gobierno. Por eso es importante que, aunque no estemos en la gestión pública, yo ya no estoy en la gestión pública, conozcamos. Claro. Porque las políticas también, por ser políticas públicas, se elaboran con la participación de toda la ciudadanía. Eso también es fundamental. No es una política que se elabora desde un gabinete, desde un escritorio, sino con la participación de la ciudadanía, porque supone toma de decisiones que afectan a toda la ciudadanía en ese sentido, ¿sí? Claro. En nuestro país no es
no escapa a nadie saber que hay unas profundas desigualdades entre hombres y mujeres, que no es lo mismo, no tenemos las mismas oportunidades las que nacemos mujeres que los que nacen hombres. Y estas profundas desigualdades forman parte de la estructura. Por eso cuando decimos, no es lo mismo la violencia contra la mujer que otros tipos de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer está en la estructura social. ¿Por qué se dice que está en la estructura social? Por la cantidad de violencias que hay, por la cantidad de personas que son afectadas por estos tipos de violencia, ¿sí? Esto por el tema ya de por qué se necesita una política para trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, ¿no? Muy bien, yo creo que deja claro entonces que hay la necesidad de abordar el tema. Ahora, yo pienso que esto nunca ha estado en discusión. Exacto, que pero todos somos conscientes que sí, que hay una necesidad. Hay una necesidad porque hay una desigualdad. Una desigualdad que se expresa en en las esferas de la sociedad. En todas las esferas en el ámbito laboral, en el hogar, en la posibilidad de participación política, en la vida pública, en todos los órdenes. En todos los órdenes, sí. ¿Por qué? Yo creo que hace falta hacer la diferenciación que la gente comprenda. Porque las voces que se han levantado ven como una amenaza, como un peligro tan grande, que se hable de desconstruir, que se hable de una política de género, porque ahí se insiste en que el hombre y la mujer son iguales. Es verdad que hay una diferencia, que el hombre es el hombre y la mujer es la mujer, y que no se puede plantear que sean iguales, pero esa igualdad no se está planteando en términos biológicos. ¿Cómo se puede hacer la explicación que la gente entienda que por qué hablamos de género, qué es lo que expresa ese concepto y cómo la diferencia es biológica? ¿Por qué? Fíjate, vamos a hablar en términos de cómo desde las ciencias sociales se abordan los conceptos, ¿sí? Independiente de lo que diga la orden departamental o no, porque no estuve involucrada y no conozco lo que se consideraron, hay muchos considerandos importantes, ¿no? Pero en clave de ciencias sociales, cuando se habla de perspectiva de género y de enfoque de género, hay una categoría importante, una categoría conceptual importante que es deconstrucción. No desconstrucción, sino deconstrucción, ¿sí? Deconstrucción. Deconstrucción es una categoría que nace de un autor importantísimo, Derrida, y él te plantea, con el tema de la comunicación, los humanos creamos sentidos. El lenguaje, una comunidad de hablantes, crea sentido a las palabras, nos comunicamos. Entonces, nosotros para poder conocer el significado, tenemos que irnos a las raíces, a la historia y al contexto y cómo ha evolucionado ese concepto. Por ejemplo, no se ha hablado lo mismo sobre la mujer o sobre lo que es ser femenina en los diferentes contextos históricos. Y plantea por qué en el discurso, cuando se habla de la mujer, refiriéndose a lo femenino, y se habla de lo masculino, se exalta siempre como positivo lo masculino y lo femenino queda siempre en un segundo plano. Si estudiamos la historia, antropología, la historia cultural, la historia, podemos visualizar cómo se narra diferente y cómo se ha construido el discurso siempre en la superioridad del hombre y la inferioridad y la sumisión de la mujer hacia el hombre, ¿sí? Entonces, cuando vamos comprendiendo cómo fue construido el significado de lo que es ser mujer socialmente y lo que es ser hombre, podemos comenzar a comprender y a poder dar un giro epistemológico, ¿sí?
epistemología es conocimiento, cómo construimos el saber, cómo vamos aprendiendo. Pero ese cambio no lo podemos hacer a mí me parece, porque la comunidad, nosotros creamos un sentido y unos significados. ¿Cómo fue que yo aprendí que ser mujer significa ser la responsable de la cocina de mi casa? ¿De dónde viene esto? Pero ¿cómo fue que mi hermano aprendió que ser hombre era ser responsable de llevar el dinero a la casa, de sostener la familia? Y de tener autoridad. De tener la autoridad, de ser el que toma las decisiones. O de irse a beber con los amigos y yo me quedo cuidando a los niños. Entonces, ¿cómo se va construyendo? ¿Cómo se ha construido socialmente lo que es ser hombre y ser mujer? En nuestra realidad cultural, en nuestro país, todos sabemos que vivimos en una cultura machista. Esa cultura machista te plantea, no es natural. O sea, no es que es así y siempre será así. Esa cultura machista la construimos nosotros, que somos los que damos sentido a lo que existimos. Esto es independientemente del sexo. Es como nosotros a este niño que nació y lo identificamos por su sexo porque tiene un pene y es niño, le vamos construyendo una forma de ser violenta, agresiva, de manipulación, de no saber ser fiel, de entender que tiene unos derechos por encima del otro, o de entender que la mujer es su propiedad, Exacto. de entender que cuando mira a una mujer tiene que mirar la genitalidad, y porque cuando nace niña, porque se le ve la vulva y se identifica su sexo, tenemos que enseñarle a cuidar al niño, a cocinar. Por muchísimas décadas, para no decir siglos, las mujeres ni siquiera éramos consideradas ciudadanas. Eran Claro. los hombres los ciudadanos. No tenían derecho a tener propiedad, por Ni ejemplo. propiedad, ni podíamos votar. No. El acceso al voto en nuestro país es del 1940, que en clave histórica fue ayer. Sí. Entonces, Exacto. los hombres eran los que podían tomar las decisiones. Exacto. Entonces, en esta, digamos, ¿cómo nosotros aprendimos a vivir así? Entonces, cuando nos damos cuenta que las diferencias biológicas, porque somos diferentes, eso no Biológicamente. está en duda. Claro. Somos XX, XY. No solamente los genitales externos, también muchos aspectos internos Claro. de nuestra biología somos diferentes. ¿Qué es lo que plantea el tema, la categoría género, cuando se estudia desde las ciencias sociales? Que esas diferencias biológicas no significan desigualdad social, ¿sí? Ni imponen tampoco. O sea, no tiene que ser así, no tiene que No, traducirse no. en desigualdades Lo natural, sociales. como tú naces, no tiene que traducirse en desigualdades sociales. No hay uno más fuerte que el otro. Fíjate que tradicionalmente, cuando deconstruimos la idea de que el hombre es el fuerte y la mujer es la débil, entonces cuando vamos a mover esta mesa, necesitamos un hombre, por favor, para que mueva la mesa. ¿Y si el hombre no es de los corpulentos? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No responde a este modelo del hombre Exacto. fuerte. No es hombre. No. Entonces, ¿cómo nos cuestionamos? Pero también nos decimos, ¿tú sabes la fuerza que implica tener a una mujer para tener un niño en su vientre 9 meses? Exacto. Y parirlo después Y así. parirlo. Tú quieres un cuerpo más fuerte que ese. Oh. Entonces, cuando deconstruimos un concepto tan sencillo como quién es el fuerte, no es tampoco competir, No. sino decir que hemos construido unos imaginarios sobre lo que significa ser hombre y ser mujer, que no nos ayudan a ser personas humanizadas. Exacto. Entonces, el principio básico, cuando trabajamos, yo trabajo ahora, sabes, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y son los temas que me toca abordar desde la dirección de la Unidad de Estudios Mujer, Hombre y Sociedad, ¿no? ¿Qué es lo primero que somos? Somos seres humanos, pero vivimos en un contexto que nos ha enseñado a ser deshumanos, Exacto. como plantea Pablo Freire, ¿sí? Nos hemos deshumanizado. Y esta deshumanización tiene que ver también con estas desigualdades que nos hemos impuesto por razones de sexo, ¿sí? Por esto es que es tan fundamental que podamos aprender a mirar la realidad y a identificar esas desigualdades. ¿Cómo se aborda este tema? Me parece muy, muy interesante la explicación.
para ayudar a entender que no es verdad que hay ninguna amenaza. Es decir, ni se está planteando que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres están en peligro, que no es de eso que se trata, sino de la manera, de una nueva manera de aprender a ser hombre y a ser mujer socialmente. Yo planteo que elimine que es volver a nuestra propia esencia de seres humanos. Exactamente, ¿sí? Porque cuando nacemos, cuando nace el niño, nace la niña, no trae esas diferencias que se construyen en la sociedad, en la comunidad, en la familia, en los espacios de socialización en que crecemos. Pero desde la Biblia, desde la mirada de la religión, del estudio de la Biblia, ¿cómo se aborda ese sentido de igualdad entre hombres y mujeres? Porque a veces yo escucho argumentos como que apelan a componentes bíblicos para justificar el sostenimiento de esa diferencia tan terrible. Entonces me gustaría de una persona que se ha dedicado a estudiar la Biblia, que además tiene toda una historia, una trayectoria, es una religiosa también, además de educadora. ¿Cómo se aborda desde la Biblia ese sentido humano de igualdad entre hombres y mujeres? Antes de entrar en el tema bíblico, quisiera así diferenciar entre los posibles riesgos cuando identificamos el tema de enfoque de género, perspectiva de género, con diferentes corrientes que sí abordan que hay múltiples formas de comprender lo biológico, ¿sí? Entonces, estos miedos que se causan porque hay corrientes de pensamiento que te plantean que hay además de hombre y mujer, hay otros sexos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener claro es cómo nosotros, desde nuestro país, desde nuestras propias políticas, vamos a abordar, vamos a comprender esto. Pero no podemos desenfocarnos de que el problema de la desigualdad lo venimos arrastrando. Y el problema de la desigualdad no está necesariamente vinculado con la orientación sexual. Exacto. Entonces, si nos enfocamos en temas de orientación sexual, nos vamos a olvidar en los graves problemas que tenemos de violencias y de desigualdades y de falta de oportunidades y de inequidades en nuestro país, ¿sí? Claro. Entonces, yéndonos al tema bíblico, la Biblia, sabemos, es un conjunto de libros, ¿sí? Para los cristianos y cristianas, la Biblia es también la palabra de Dios. Pero la Biblia también fue escrita durante 8 siglos, ¿sí? Durante 8 siglos, en diferentes contextos, realidades y culturas, donde el pueblo de Dios se fue preguntando sobre Dios y qué quería Dios en su propia realidad, y se fue dando respuesta. Entonces, en ese conjunto de libros tú vas a encontrar diferentes respuestas, ¿sí? Pero hay unas claves importantes desde el cristianismo. Cuando comenzamos a trabajar, por ejemplo, hombre y mujer, Dios los creó. Para mí es la primera clave importante. Hay en el libro del Génesis hay 2 textos, pero el más conocido es que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre. Y ya este texto se fue interpretando en el modelo patriarcal social que vivimos de dependencia. Claro. Con mis estudiantes, cuando trabajo en la universidad y trabajamos el tema de la masculinidad y el modelo patriarcal en el que vivimos, cuando abordo el tema de la creación del hombre y la mujer, el 90% ese es el texto que conoce. Exacto. ¿Sí? Pero hay otro texto que es el referente y el que la Iglesia ha querido también traer al diálogo, y es en relación a que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó, sin distinción. Exacto. Si son imagen y semejanza de Dios,
es, digamos, la primera gran bendición que tenemos los seres humanos, ¿sí? En el marco de toda la creación, el día primero Dios creó esto, el día segundo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo a su imagen y semejanza. No somos Dios, pero tenemos la esencia de Dios. Por eso podemos proyectar el rostro de Dios con nuestro modo de vida, ¿sí? En ese sentido. Por lo tanto, no hay distinción. Esa es la primera clave de la igualdad. Pero también al hombre y a la mujer Dios le entrega todo lo creado para su cuidado y su sostenimiento, ¿sí? Luego hay otras claves importantes y a mí me gusta mucho destacar es cómo fue el modelo de vida de Jesús de Nazaret. Porque para los cristianos y cristianas, la vida de Jesús de Nazaret, el Dios encarnado en un ser humano histórico, es un referente también para ver cómo fue la relación de Jesús con las mujeres. Jesús no excluyó a las mujeres de su movimiento y el contexto patriarcal en el que Jesús vivía no se permitía a las mujeres participar en movimientos. Entonces, cuando destacamos la presencia de las mujeres en el movimiento de Jesús y estudiamos el involucramiento que ellas tuvieron y cómo fue la relación de Jesús, nunca fue de dominación. Exacto. Fue al contrario, de inclusión de estas mujeres, de reconocimiento, ¿sí? Y la misma figura de María, la madre de Jesús, que somos tan devotos en América Latina, la figura de María se ha querido a veces proyectar como la mujer sumisa y que lo guardaba todo en el corazón. María fue presurosa a servir a Isabel, a acompañar a Isabel en su embarazo, y esa dimensión del cuidado y del servicio es propia de hombres y de mujeres, pero María proclama, ¿recuerdas el Magnífica de María? Ajá. Es una dimensión profética de esta mujer que dice Dios denuncia la opresión de su pueblo, ¿sí? Entonces, esa dimensión de esta María liberadora, de esta María profetiza, la conocemos poco, ¿sí? Claro, porque sí, vamos colocando siempre y visualizando el rol protagónico del hombre en la historia y no de la mujer. Claro. Por ejemplo, Concepción Bona, ¿qué conocemos de Concepción Bona en nuestra historia? ¿Cuál fue su gran aporte? Conocemos que ella bordó la bandera. Pero ¿qué significa ese símbolo construido? Concebir una idea, darle sentido a la dominicanidad, ¿sí? Claro. Pero ¿qué destacamos? El acto de bordar, que es un acto femenino, pero no destacamos la lucha de estas mujeres y la construcción de ideales, ¿sí? Sus aportes no solo intelectuales, sino también el riesgo de su vida, claro, y poder concebir también una idea y construir una idea, que esto es un papel importantísimo porque esos ideales son los que nosotros defendemos. Exacto. Entonces, identificar esto y poder deconstruir por qué no se ha enseñado de otra manera. ¿Por qué la historia se ha contado de una forma en que el papel significativo de las mujeres no aparece? No aparece, pero se invisibiliza. Exacto, no es para ponernos en confrontación con los hombres, al contrario, es para poder caminar juntos. Exacto. Y que nosotras podamos también entender y reconocer que la ciencia también la hemos construido mujeres, que la historia también la hemos construido mujeres y que la diferencia sexual no implica desigualdades en la historia, en la construcción de la historia. Perfecto. Mira, vamos a hacer una pausa breve y para que regresemos y en la parte final veamos cómo se beneficiarían los hombres de una formación para la igualdad, para la equidad, porque yo creo que también en alguna medida tienen un peso, aunque no se den cuenta, porque, por ejemplo, no pueden llorar, tienen que reprimir sentimientos, porque si lloran, no son hombres. Esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a una pausa breve y regresamos de una vez para venir con el último segmento del programa. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA
son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Gracias por seguir con nosotros y nosotras en Café para Dos. Estamos llegando a la parte final del programa, pero no queremos concluir, Rita, sin que los hombres vean que también ellos son beneficiarios de una política que forme para la igualdad, para la equidad entre hombres y mujeres. Claro, por eso se llama política de género y no política de igualdad para las mujeres. ¿Sí? Exacto. Fíjate, esto fue una constatación también cuando se estaba trabajando el tema de empoderamiento de las mujeres. Y es decir, no podemos caminar solos. Hombres y mujeres estamos orientados al camino conjunto. Y en la medida en que las mujeres íbamos reconociendo nuestro lugar en la historia, los hombres tienen que ir cediendo espacio. Entonces tenemos que trabajar también la masculinidad hegemónica, decimos. Exacto. La masculinidad hegemónica, esta masculinidad formada patriarcal, donde el hombre se entiende el que tiene el poder y está formado en una masculinidad que le impide al mismo hombre ser persona. Porque una de las primeras características del modelo patriarcal y que se impone a la masculinidad es que usted no tiene emociones, usted no puede llorar, usted no puede expresar sus sentimientos. Y cuanta más mujeres usted tenga, usted es más macho. Exacto. Entonces, se le impide al hombre vivir el verdadero concepto del amor y poder expresar su amorosidad, que la tiene por su condición humana. No que la mujer la tiene por ser mujer, el ser humano por su condición humana estamos llamados a vivir el amor en plenitud. Exacto. Entonces, la masculinidad se ha ido formando, restándole al hombre esas emociones y haciéndole vivir un modelo social que le reprime a él mismo, ¿sí? Y le condiciona a responder a unos parámetros sociales para no ser llamado de poco hombre. Exacto. Que le impiden reconocer su propia humanidad. Exacto. El tema de las emociones, el tema de llorar ha sido clave. Si un niño llora, tú no eres niña, entonces te va formando como un ser humano que evita sentir y que concentra entonces su experiencia del amor en la excitación. Exacto. Y que va suponiendo que el cuerpo de la mujer le pertenece. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay esa correlación, se siente inferior o infravalorado y ahí viene también una relación de choques. Por eso es tan importante formar en una masculinidad humanizada, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace realmente ser humano? Y dónde tú vas a poner realmente la fuerza de tu corazón, ¿sí? Falta tiempo para seguir dialogando con Rita, no es suficiente un programa sobre este tema, pero bueno, ese es un aporte para la reflexión y para que la gente tenga la oportunidad de ir como posicionándose sobre el tema que está en debate y que yo escucho muchos argumentos que lo que hacen es confundir. Gracias a Rita y gracias a ustedes por estar con nosotros y nosotras. Y muchísimas felicidades a los maestros y maestras en el día de mañana. Un día para reafirmar compromiso, para reafirmar ese sentido de amar. El educar es un acto de amor también. Y nos encontramos la próxima semana. Gracias.